Oremos juntos. Nuestro Padre Dios, santo y misericordioso, que nos amas. En estos últimos tiempos que tú has determinado, aunque este mundo se llena de pecado y confusión, aun en medio de eso nos has llamado a la salvación y nos has dado vida eterna y esperanza. Te agradecemos por esta gracia tan grande. También te damos gracias porque en esta hora nos has permitido reunirnos nuevamente ante ti, los redimidos por la sangre preciosa del Señor, para poder alabar tu gran amor y gracia, para poder aprender tu palabra y tener comunión en tu santa presencia. Te pedimos por nuestras iglesias en todo el país y por las de todo el mundo y por todos los hermanos que están guardando su fe y predicando el Evangelio en medio de las dificultades. Acompáñalos con tu gracia más abundante, con tu palabra y el poder del Espíritu Santo, para que puedan predicar el Evangelio del Señor con más valor en medio de las dificultades, y para que en el resto de sus vidas puedan cumplir tu santa voluntad y dar gloria a tu nombre. Te rogamos que con tu mano misericordiosa, por favor, sostengas a cada uno de nosotros para que ninguna alma se pierda ante ti. Señor, tú que nos enseñas el camino a seguir con tu palabra siempre en el momento oportuno, ayúdanos a comprender bien la palabra y la santa voluntad que deseas revelarnos en esta hora. Todo esto hemos orado en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Busquemos juntos San Marcos, capítulo 2. Marcos 2. Marcos 2, desde versículo 1 hasta el 12. Capítulo 2, versículos 1 al 12. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una apertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla éste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: Nunca hemos visto tal cosa. Hasta aquí.
El nuevo año 2025 ha comenzado. Con el nuevo año siempre vienen nuevos compromisos, decisiones y planes, y pienso que todo ello se debe realizar para el Señor y para el Evangelio. Justo a partir de mañana tendremos nuestro primer seminario de la Biblia del año. Entonces, comenzando desde este primer seminario, debemos anunciar la asombrosa gracia y el maravilloso amor de Dios y el mensaje de salvación que hemos recibido del Señor para que realmente muchas almas puedan conocer esta verdad y ser salvadas. Dios realiza la obra de salvar a los pecadores, pero lo hace a través de aquellos que ya han sido salvos. Esta es la manera que Dios ha establecido para rescatar las almas de los hombres. Por eso tenemos esta gran responsabilidad de predicar el Evangelio, hermanos. Entonces, hoy, con base en el pasaje que acabamos de leer, quiero compartir con ustedes la palabra titulada Los que guiaron a los pecadores a Cristo. En esta palabra vemos que Jesús estaba en una casa en Capernaum. En una casa en Capernaum, Él estaba predicando la palabra de Dios. Y si vemos el capítulo 1, se nos dice que Jesús había sanado a muchos enfermos y predicado en Capernaum. Por eso cuando dice que Jesús entró otra vez en Capernaum, significa que después de haber enseñado en esa ciudad, pasaron unos días y volvió a ir a Capernaum. Ahí se encontraba en una casa. Al escuchar esta noticia, muchas personas se reunieron ahí. Se reunieron en gran número y la casa se llenó tanto que ya no cabía nadie más. Y en ese lugar, Jesús seguía predicando la palabra a la multitud. Y en ese momento, unas personas le trajeron a un paralítico. 4 hombres llevaban al paralítico en una camilla. Ellos vinieron con un profundo anhelo y deseo de que el Señor los sanara. Mientras Jesús estaba enseñando, trajeron al paralítico. Este paralítico era un hombre que no podía mover ni un solo músculo. Era completamente inmóvil, como un cadáver vivo. Estaba vivo, sí, pero completamente incapacitado. Esto nos recuerda el estado de las almas que no han recibido la salvación. Las almas de los no salvos están muertas en sus delitos y pecados. Tienen alma, pero no pueden hacer nada espiritualmente, ¿verdad? Sin embargo, los 4 hombres que llevaban al paralítico evidentemente eran creyentes en Jesús. Ellos habían escuchado primero la palabra, habían creído en el Señor y tenían la fe en que si solo llevaban al paralítico ante Jesús, ciertamente él sería sanado. Realmente, este paralítico no podía acercarse por sí solo a Jesús.
sino que alguien tenía que llevarlo. Y no solo llevarlo, sino cargarlo desde el inicio al fin. Entonces, de verdad, para este pobre paralítico, tener amigos o vecinos que creían en el Señor fue una bendición muy grande. Estos 4 hombres compartían juntos un propósito común. El propósito común de llevar al paralítico ante Jesús para que pudiera ser sanado. Tal vez no sepamos cuán lejos estaba el lugar, pero parece que vinieron desde una distancia considerable cargándolo. Fue una tarea muy difícil, agotadora y llena de dificultades. Sin embargo, con un corazón muy determinado y un deseo sincero de ver a este paralítico sanado, lograron llegar hasta la casa donde estaba Jesús. Pero cuando llegaron, se encontraron con una multitud tan grande que era imposible entrar. Aún así, no se rindieron, sino pensaron en una solución. Las casas de los judíos en esa época eran diferentes de las nuestras de ahora. Muchas de ellas tenían escaleras exteriores que llevaban a un techo plano. Aunque no conocemos los detalles exactos de la estructura de esta casa, dice que subieron al techo y comenzaron a quitar parte de él. Dice, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una apertura. En el lugar donde pensaron que estaba Jesús, abrieron el techo. Y estos 4 hombres bajaron la camilla, sosteniéndola por las 4 esquinas, hasta dejarla frente a Jesús. Entonces el Señor, al ver la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí debemos prestar especial atención en que Jesús no solo vio la fe del paralítico, sino también la de los 4 hombres que lo llevaron. Dice aquí, al ver la fe de ellos. Es decir, Jesús consideró también la fe de los que lo cargaron. Le dijo: Hijo, tus pecados te son perdonados. Si nos imaginamos esta escena, seguramente hubo muchas personas que se escandalizaron y criticaron a estos hombres. Oye, ¿qué están haciendo? ¿Cómo se atreven a destrozar el techo de la casa de otra persona? Tuvo que haber sido un agujero grande para que baje una camilla, ¿no? Sin embargo, a estos 4 hombres no les importó nada de eso. No les preocupó lo difícil que fue, ni las críticas que pudieron recibir. Fue porque estaban enteramente enfocados en un solo propósito juntos. El propósito de llevar al paralítico ante Jesús para que fuera sanado. Seguramente pensaron en disculparse con el dueño de la casa después y reparar el daño, pero en ese momento su único objetivo era cumplir con su misión. Jesús, al ver la fe de ellos, no solo del paralítico, sino también de quienes lo cargaron, Él dijo: Hijo, tus pecados te son perdonados.
En esta palabra, algo más que debemos reflexionar es que el paralítico no podía acercarse al Señor por sí mismo. No podía moverse para nada, era como un hombre muerto. Por eso necesitaba que alguien lo llevara hasta Jesús. Esto nos enseña una lección muy importante, que para que una persona no salva reciba la salvación, realmente los salvos deben esforzarse y trabajar para guiarlos hacia la salvación. No hay otra manera. Los salvos primero deben amar a las almas perdidas y tener un profundo deseo de guiarlas hacia el Señor. Esto requiere sacrificio y esfuerzo. Sin esta dedicación es imposible que alguien más reciba la salvación. Esta es una lección crucial para nosotros. Dios ha establecido que las almas sean salvadas mediante las oraciones, el amor y los esfuerzos de los primeros salvos. Es la manera que Dios ha decidido usar y que quiere usar. A través de este proceso, Dios manifiesta su poder de salvación. Por lo tanto, para que alguien más sea salvo, es indispensable la ayuda de aquellos que ya han recibido la salvación. Probablemente los 4 hombres que llevaron a este paralítico no lo forzaron. No lo habrán llevado sin haberle explicado nada, ¿cierto? Sino que antes de actuar, seguramente le explicaron sobre quién era Jesús. Y le explicaron que Él tenía el poder de sanar cualquier enfermedad. Así, habrían inculcado en su corazón la fe. De esta manera, el paralítico, al escuchar a sus amigos, habría sentido en su corazón un profundo deseo de ser sanado y una esperanza de que Jesús realmente podía sanarlo. Para que un alma sea salva, primero debe surgir en ella un deseo sincero de ser salvada. Sin embargo, esto no ocurre automáticamente, sino que sucede cuando los salvos comparten la palabra de Dios. En Romanos 10, 14 a 15 dice: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Jesús completó la eterna redención en la cruz. Pero si no hay alguien que anuncie esta verdad, nadie podrá ser salvo ni creer. Por eso dice: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Además, a los salvos Jesús les dijo: como me envió el Padre, así también yo os envío. Antes de ser salvos, nacimos en este mundo para recibir la salvación. Y gracias a los que fueron salvos antes que nosotros, llegamos a entender la gracia de Dios y ser salvos. Ahora, nuestra responsabilidad como personas salvadas es predicar este mensaje con otros también. Esta es la mayor misión que el Señor nos ha dado. Que otra alma sea salva a través de alguien que ya recibió la salvación es la manera que Dios estableció para salvar a los pecadores. Realmente para que alguien sea salvo es imprescindible el esfuerzo y la dedicación de los que han sido salvados primeramente.
Aquí el hecho importante y claro es que sin la ayuda de los cristianos ya salvos, otra persona no podrá recibir la salvación. Vamos a ver un momento Filipenses capítulo 1. Filipenses 1, versículos 5 y 6, leamos juntos. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Desde el primer día hasta ahora. Este primer día se refiere al día en que fuimos salvos, por vuestra comunión en el Evangelio. Después de ser salvos, comienza la comunión entre los hermanos salvos, ¿verdad? Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. El apóstol Pablo, al llegar a Filipos, como dice en Hechos 16, él predicó el Evangelio, y la primera persona en recibir la salvación fue Lidia, una vendedora de púrpura. Cuando ella fue salva, abrió su casa para recibir al apóstol y a los hermanos que lo acompañaban. Y ella dijo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Así, desde la casa de Lidia, Pablo y otros comenzaron a predicar en la ciudad de Filipos. La iglesia de Filipos de esta manera comenzó en la casa de Lidia. Y gracias a eso muchas personas de Filipos fueron salvas. Aún después de que el apóstol Pablo dejó Filipos, los hermanos de esa ciudad continuaron en comunión con él. A través de Epafrodito, quien actuó como mensajero entre esta iglesia y Pablo, ellos mantuvieron continuamente el contacto. Epafrodito llevó noticias sobre la evangelización de Pablo y al mismo tiempo los hermanos de Filipos apoyaron el ministerio de Pablo incluso cuando él estaba encarcelado en Roma. No solo hay comunión entre quien predica el evangelio y quien lo recibe, sino también entre los mismos hermanos salvos. Esto es lo que llamamos la comunión, ¿verdad? Es una relación del compañerismo que surge en nosotros tras recibir la salvación. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Esta fue una carta de Pablo para los hermanos de Filipos. El que comenzó en vosotros la buena obra. Esto se refiere a los cristianos que después de recibir la salvación permanecen en la comunión en el Evangelio, el Señor comienza la buena obra en ellos. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué significa esa buena obra? No solo se refiere a las obras moralmente buenas, sino que la mayor buena obra que Dios determinó es la salvación de las almas. En Hechos 10:38 dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús, lleno del Espíritu Santo, anduvo por toda la tierra de Israel haciendo el bien. Y la mayor buena obra fue liberar a las almas oprimidas por el diablo y salvarlas. Así que, como dice Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, después de ser salvos, los cristianos salvos llevan comunión, y dentro de esa comunión el Señor comienza su buena obra, y esta obra consiste en salvar a otras almas. Dios realiza la obra de salvación a través de los salvos renacidos, es decir, la iglesia.
Leamos ahora Efesios 3:20. Efesios 3:20. Leamos juntos. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Según el poder que actúa en nosotros, se refiere a los salvos renacidos. El poder que actúa en nosotros significa que Dios actúa a través de los salvos renacidos. Así como la cabeza piensa, planea y desea hacer algo a través de su cuerpo, el Señor como la cabeza desea realizar su obra a través de la iglesia que es su cuerpo. Por eso dice el poder que actúa en nosotros. El que comenzó en vosotros la buena obra. El Señor comienza su buena obra en los corazones de los salvos renacidos, según el poder que actúa en nosotros y que puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Realmente nosotros pedimos muchas cosas al Señor, ¿verdad? Pero le pedimos muchas cosas al Señor, ¿verdad? Pero lo que los salvos renacidos piden con más anhelo es la salvación de las almas que todavía no son salvas, como nuestros familiares, amigos y vecinos. Con un corazón lleno de deseo, oramos, trabajamos y nos esforzamos por predicar el Evangelio a los que todavía no son salvos. El Señor es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. El Señor realiza su obra a través de nosotros, los salvos renacidos. Él actúa a través de los salvos. Pero si los salvos no tienen ni siquiera el deseo de orar por otros, ni predican la palabra, ni se esfuerzan, entonces nadie más será salvo. Porque es a través de los salvos que Dios sigue realizando su obra de salvación en otras personas. Sin embargo, muchas personas piensan que predicar, es decir, guiar a alguien a Cristo, significa solo llevarlo a la iglesia, pero no es así. Muchas personas que asisten a la iglesia toda su vida aún no son salvas, ¿verdad? No solo debemos llevarlas a la iglesia, sino también ayudarlas a escuchar la palabra que puede salvarlas. Hay que ayudarlas a escuchar el mensaje de salvación. Guiar a alguien a Cristo significa ayudarle a escuchar la palabra que puede llevarle a la salvación. En Juan 4, versículos 28 al 30, encontramos a una mujer samaritana que tenía muchos pecados. Ella había tenido 5 maridos, y el que ahora tenía no era su marido. Era una mujer con muchos problemas. Sin embargo, aún esta mujer pecadora esperaba la venida de Cristo. En el pozo de Samaria, ella se encontró con el Señor. Y Jesús, quien sabía de inmediato cuántos pecados tenía esta mujer, comenzó a experimentar una sed, no tanta física, sino una sed de salvar a esa pecadora. Por eso, mientras él hablaba con ella, Jesús le dijo: porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. La mujer se sorprendió mucho porque era la primera vez que veía a alguien que conocía todo sobre su pasado y sus pecados. Por eso ella dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Al principio ella lo reconoció como un profeta. Un profeta, como sabemos, es alguien que no solo conoce a Dios, sino también puede discernir los corazones de los hombres. Entonces, aprovechando que estaba con un profeta, ella decidió preguntarle algo más importante. Dijo: nuestros padres adoraron en este monte,
Como sabemos, los samaritanos formaban parte del reino del norte de Israel, pero ellos fueron conquistados por Asiria. El Israel norte cayó alrededor del año 213 a.C., pero esta nación se mezcló entre los asirios y los judíos. Al mezclarse con los gentiles, los judíos despreciaban mucho a los samaritanos. Los trataban realmente como perros y dice que no se relacionaban nada con ellos. Pero estos samaritanos construyeron un templo en el monte de Gerizim y adoraban ahí. Por eso ella dijo: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Cuál es correcto? Jesús respondió: la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces la mujer samaritana dijo: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo, yo soy el Cristo. En ese momento el Señor abrió el corazón de esta mujer y ella se quedó asombrada al darse cuenta de que estaba frente al Cristo. Entonces al instante dejó su cántaro y corrió al pueblo samaritano, gritando como loca: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Todo lo que ella había hecho era pecado, ¿verdad? Esta mujer antes se escondía. Ella escondía su pecado y evitaba a las personas. Iba sola a sacar agua al mediodía bajo el sol ardiente porque nadie la quería tratar. Pero ahora, sin vergüenza alguna por sus pecados, exclamaba: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? La predicación es sencilla: venid y ved. Venid y ved. Su palabra estaba llena de tanta convicción que, como dice Proverbios, las palabras de quien testifica con certeza tiene poder. Las palabras de esta mujer pecadora no eran comunes. Ella hablaba con tanta certeza que los samaritanos la siguieron y fueron ante Jesús. Escucharon sus palabras y llevaron al Señor a Samaria, donde Él permaneció durante 2 días y les predicó el Evangelio, y como resultado muchos samaritanos recibieron la salvación. Aquí vemos que a través de una mujer samaritana pecadora, muchas personas en el pueblo de Samaria llegaron a entender el Evangelio y ser salvos. Esto demuestra que el hecho de que el Evangelio se transmita de una persona salva a otra es parte del plan de Dios. No importa si es una persona o muchas las que reciben la salvación. En Hechos 16:31 encontramos al carcelero de Filipos. Pablo y Silas fueron a Filipos a predicar el Evangelio, pero fueron arrestados. Los judíos los azotaron, les quitaron la ropa y los encerraron en una prisión subterránea poniéndoles cadenas. Y los carceleros vigilaban las puertas de esta prisión. A medianoche, Pablo y Silas, a pesar de todo esto, estaban orando y cantando himnos a Dios. Aunque sus cuerpos estaban heridos, sangrando y sufriendo, se alegraban profundamente por sufrir por el Evangelio del Señor.
Dice que estaban orando y cantando alabanzas gozosamente. Pero de repente, las puertas de la prisión se abrieron y las cadenas se soltaron. Los carceleros, sin embargo, estaban profundamente dormidos. Por eso cuando el carcelero despertó y vio que las puertas de la prisión estaban abiertas, se asustó mucho. Pensó que todos los prisioneros habían escapado. Y si los prisioneros escapaban, el carcelero debía pagar con su vida. Por eso el carcelero sacó su espada para quitarse la vida. Pero Pablo le dijo: «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Aunque las puertas de la prisión estaban abiertas y las cadenas se habían soltado, nadie había huido. «Todos estamos aquí», dijo Pablo. El carcelero asombrado preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Era una pregunta sobre su alma. Él reconoció que estos hombres eran enviados por Dios. ¿Qué debo hacer para ser salvo? En ese momento el apóstol Pablo respondió con una palabra muy clara. Hechos 16:31 dice: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa». ¡Qué palabras tan seguras y firmes! Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa noche, el carcelero llevó a Pablo a su casa, lavó sus heridas, les preparó comida y los atendió con hospitalidad. Y todos en su casa escucharon la palabra de Dios, y como dice en Hechos 16:34, y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Cuando una persona recibe la salvación, se abre el camino para que su familia, parientes y vecinos también sean salvos. Esto es una promesa de Dios. No quiere decir que las familias sean salvas automáticamente. Me repito, no es que como una persona fue salva, su familia será salva automáticamente también, sino que es necesario predicarles el Evangelio. Cuando una persona se salva, ¿cómo no va a compartir el Evangelio con su familia, parientes y amigos? Tenemos que predicar, porque a través de la predicación las personas reciben la salvación. Sin embargo, si un salvo cierra su boca y después de intentar predicar unas veces pero no salió bien, dice: «Que te vayas al infierno, no es mi problema», y se queda quieta así, nadie será salvo. Debemos seguir orando hasta que esas personas también reciban la salvación. Si las palabras no funcionan, debemos hacerlo con lágrimas, con un corazón sincero, porque Dios obra aún en esas situaciones. Esta es su promesa. Para que otras almas sean salvadas, los que fueron salvados primero necesitan tener una fe firme y un testimonio claro que compartir con los demás. En Salmos 66:16 dice: «Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma». Lo que ha hecho a mi alma se refiere a la gracia de la salvación que Dios nos ha dado. Compartir eso es nuestra responsabilidad como personas salvas. Proverbios dice: «Las palabras de quien testifica con certeza tiene poder». Cuando alguien testifica con certeza lo que ha experimentado, ese testimonio tiene mucho poder. Tiene el poder de mover los corazones de las personas, y a través de esa persona salvada, Dios salva otras almas también. Esta es la manera que Dios utiliza para traer salvación. Por eso los salvos deben tener un corazón sincero para guiar y salvar a otros. No deben escatimar sus esfuerzos ni sacrificios en esta obra.
Si los salvos no oran por las otras almas, ni tienen el corazón sincero para salvarlas, ni el deseo de predicarles, y no hacen nada, entonces simplemente nadie será salvo. Leamos juntos Proverbios 24, versículos 11 y 12. Proverbios 24, versículos 11 y 12. 11 y 12. Leamos. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, y dará al hombre según sus obras. Libra a los que son llevados a la muerte, dice la palabra. Aquellos que no han recibido la salvación están siendo arrastrados por el diablo hacia el infierno. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. El diablo ya ha destruido sus almas y los está llevando eternamente hacia el infierno. No dejes de salvarlos. Quiere decir que debemos ayudarles a recibir la salvación. No debemos ignorarlos ni dejarlos a su suerte. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios, «Ay de mí si no anunciare el Evangelio». Para la gente del mundo, hacer cosas malas o inmorales es pecado, pero para nosotros los cristianos, aunque no hagamos cosas malas, si sabemos hacer el bien, pero no lo hacemos, también es contado como pecado. Como dice en Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entre todas las buenas obras, la mejor es predicar el Evangelio a aquellos que están destinados a perecer y salvar sus almas. Eso es lo que desea Dios. Sin embargo, si los salvos cierran su boca y no predican, pensando, si yo no predico, igual habrá otros que lo hagan, y los que deben ser salvos, al fin y al cabo lo serán. Si es así, nadie será salvo. Por eso, debemos tener un corazón sincero para salvar a otros, orar, esforzarnos y no escatimar sacrificios. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos. ¿De verdad no sabías que estaban siendo llevados a la muerte? ¿Ves a alguien que está muriendo y simplemente pasas de largo diciendo que no lo sabías? Eso es mentir. Después de que Caín mató a Abel con una piedra, Dios le preguntó, ¿dónde está Abel tu hermano? Y Caín respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Caín había matado a su propio hermano, pero fingió no saberlo y dijo que no era responsable de él. Sin embargo, Dios respondió, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Aunque no matemos a otros como lo hizo Caín, si dejamos a las personas que podrían ser salvadas sin hacer nada por ellas, podemos convertirnos en asesinos indirectos. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Si no predicamos el Evangelio a quienes podrían ser salvos, como nuestros familiares, parientes o vecinos, y ellos perecen, ¿qué dirán? Yo no fui salvo porque nadie me predicó el Evangelio. Eso es como la sangre de Abel clamando, Dios, yo fui asesinado injustamente. La sangre clama. Así, Dios realiza la obra de salvar a los que están siendo arrastrados hacia la destrucción eterna a través de los salvos. Si los dejamos solos, no podrán ser salvos. ¿Acaso cuando nosotros recibimos la salvación,
¿Fue porque éramos más inteligentes? No. Siempre hubo alguien que oró por nosotros, nos guió y nos ayudó para que pudiéramos ser salvos. En Marcos 2:5, cuando trajeron al paralítico y lo bajaron desde el techo hasta donde estaba Jesús, podemos ver cuán ferviente era su deseo. No solo el paralítico tenía fe, sino también las 4 personas que lo llevaron hasta Jesús. El Señor lo sabía, por eso al ver la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí la fe de ellos no solo se refiere a la fe del paralítico, sino también a de los que lo llevaron. Lo que debemos reflexionar aquí es que los salvos deben orar fervientemente, con un corazón sincero, para salvar a otros, esforzarse y sacrificarse, porque Dios salva las almas a través de la fe de esas personas. Pero si un salvo no tiene un corazón ferviente para salvar a otras almas, no se esfuerza ni se sacrifica, entonces nada sucederá. Dios no puede salvar a otros a través de esa persona. Pero Jesús, al ver la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué buscaba este paralítico al venir delante del Señor con tanto anhelo? En realidad, él quería ser sanado de su enfermedad. Vino a Jesús con el deseo de ser sanado físicamente. Sin embargo, el Señor, en lugar de decirle que se levantara y caminara, le dijo: Tus pecados te son perdonados. Así muchas personas buscan al Señor, pero algunas lo hacen por razones equivocadas. Algunos siguen a Jesús porque vieron sus señales, como cuando multiplicó los panes para alimentarlos, mientras que otros los buscan para ser sanados de enfermedades. Sin embargo, Jesús no vino simplemente para sanar enfermedades físicas ni para resolver problemas materiales. Él vino para dar vida a las almas que están muertas en pecados y transgresiones. En Juan 5:21 dice: Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Esto se refiere a dar vida a los muertos, a las almas que están espiritualmente muertas. La misión de Jesús es salvar las almas muertas. La salvación no puede obtenerse mediante buenas obras o esfuerzos humanos. Ningún esfuerzo humano ni acción virtuosa puede resolver el problema del pecado. El pecado debe ser perdonado sí o sí, pero dice que la paga del pecado es muerte. Para que el pecado sea perdonado, alguien sin pecado debe morir en el lugar del pecador. En Levítico 17:11 dice: Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Tanto en los hombres como en los animales, la vida está en la sangre. Aunque el descubrimiento médico de que la vida está en la sangre es relativamente reciente, Dios ya lo había dicho hace 3500 años en Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está. Dios dio la sangre para hacer expiación en el altar, pero no cualquier sangre. No la sangre de cabras ni becerros, sino la sangre preciosa del Hijo unigénito de Dios. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19 dice: Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual habéis recibido de vuestros padres,
no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Para que el pecado sea perdonado, el Hijo unigénito de Dios sin pecado tuvo que morir y derramar su sangre. Esta es la manera que Dios estableció. En Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y en Hebreos 9:22 está escrito, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados y sin eso no hay salvación. Es absolutamente necesario que se derrame la sangre, pero no la sangre de animales. En la época del Antiguo Testamento, los israelíes derramaban la sangre de corderos, cabras y becerros y la esparcían. Sin embargo, eso era solo una promesa de que en el futuro el Hijo unigénito de Dios, Cristo, moriría en lugar de ellos para perdonar sus pecados. En 1 de Juan 3:5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Aquel que no tiene pecado vino a este mundo para quitar nuestros pecados como un cordero sin mancha. Por eso Cristo, sin pecado, murió en nuestro lugar y derramó su sangre para perdonar nuestros pecados eternamente. Cuando Jesús le dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados, aunque aún no había muerto en la cruz, el Señor lo dijo basándose en el hecho de que moriría en la cruz para expiar los pecados de toda la humanidad. En Isaías 44:22, escrito hace 700 años antes de la venida de Jesús, el profeta Isaías proclamó, Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Aunque fue escrito 700 años antes, Isaías profetizó que Jesús vendría para expiar los pecados de la humanidad. Dice, yo deshice tus pecados como una nube. Ese pecado que separaba a Dios y a los hombres como una nube espesa ha sido eliminada. Deshice tus pecados como niebla. Nuestros pecados así fueron borrados completamente por la sangre de Jesús. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Cuando Jesús le dijo al paralítico, Hijo, tus pecados son perdonados, lo hizo sobre la base de que Él moriría en su lugar y derramaría su sangre para perdonarlo. En Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Por la abundante gracia de Dios hemos sido redimidos por su sangre. La redención significa ser rescatados o comprados a un precio. Y el perdón de pecados y la salvación son términos equivalentes. Gracias a ello, hemos recibido el perdón de pecados, gracias a la sangre de Jesús. Ahora, volvamos una vez más a Marcos 2, versículo 5. Versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Cuando Jesús dijo, tus pecados te son perdonados, los escribas
Estos legalistas que estaban ahí pensaron en su interior, sin decirlo en voz alta: ¿por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Es decir, lo acusaban de hacerse pasar por Dios. Blasfemia. Pero Jesús conoce los pensamientos internos. Sabiendo que los escribas lo juzgaban así en sus pensamientos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Estas personas todavía no sabían quién era Jesús. En Juan 10:30 dice: yo y el Padre uno somos. ¿Quién es Jesús? Él no es simplemente un hombre. En Filipenses 2, versículos 6 y 7 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él vino en forma de hombre. Él se sometió a la voluntad de Dios hasta la muerte de la cruz. Siendo Dios mismo, dejó su posición y se hizo hombre. Felipe le preguntó al Señor, como está escrito en Juan 14:8, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Entonces Jesús le dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues decís tú, muéstranos el Padre? ¿Quién es Jesús? Es Dios manifestado en forma humana. ¿No es cierto que a través de Jesús Dios mostró su amor, su palabra y su poder, resucitando muertos, limpiando leprosos, dando vista a los ciegos y haciendo obras que solo Dios puede hacer? Y en cuanto a la autoridad de perdonar pecados, los judíos aún no sabían quién era Jesús. Por eso, cuando él dijo: tus pecados te son perdonados, le dijeron que decía blasfemia. Porque es blasfemia que un hombre pretenda ser Dios. En la ley del Antiguo Testamento se ordenaba apedrear a quien se hiciera pasar por Dios. Pero Jesús le dijo: ¿por qué pensáis estas cosas? Y les preguntó en Marcos 2:9, ¿qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Cuál es más fácil? Ninguna de las dos. Tus pecados te son perdonados es algo que solo Dios puede decir, y toma tu lecho y anda no puede hacerse sin el poder de Dios. Ambas palabras son difíciles. Pero como la palabra tus pecados te son perdonados es algo que no se puede ver inmediatamente, podrían pensar que es más fácil decirlo. Pero para la gente decir levántate, toma tu lecho y anda sería más difícil. Después de decir estas palabras que nadie más podía decir, en el versículo 10 dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Nunca hemos visto tal cosa. No sabemos por qué este paralítico sufría de una enfermedad tan grave, pero es posible que fuera por algún pecado que había cometido.
Todo sufrimiento y aflicción que viene sobre los hombres es consecuencia del pecado. En Santiago 5 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Confiesen sus pecados y oren los unos por los otros. Como hay enfermedades y diversos sufrimientos a causa del pecado, lo más importante es recibir primero el perdón de pecados. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Así, primero Dios perdona los pecados y después sana las enfermedades físicas. Esta es la obra de Dios. Jesús no vino a resolver problemas físicos, sino a salvar las almas de los hombres. Como cordero de la expiación, el Señor murió como un cordero para cumplir la eterna expiación de los pecados de la humanidad. Y en Juan 5:27 dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Jesús recibió la autoridad para perdonar pecados y salvar, y al mismo tiempo recibió la autoridad para juzgar. Él es el Señor de la vida y también es el Señor del juicio. Tenemos dos opciones. O reconocemos ahora la gracia de Dios y recibimos la salvación, o enfrentamos el juicio luego. El Señor también es quien juzga. Por eso en Juan 3:18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué es lo que creen los creyentes? Creen que Jesús murió en nuestro lugar, recibió el juicio y perdonó nuestros pecados. Aquel que cree esto ya no necesita ser juzgado porque el Señor lo recibió en nuestro lugar. Pero el que no cree esto, dice, ya ha sido condenado porque no ha creído. El Señor es quien nos salva y también es quien juzga a los que no creen. Por eso el Señor es Señor de juicio. Veamos brevemente Juan 20. Juan capítulo 20. Versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Jesús, quien resucitó, se apareció a sus discípulos y les dijo, paz a vosotros, y les mostró las marcas de los clavos en sus manos y la herida de la lanza en su costado. Jesús, resucitado, manifestó a sus discípulos la realidad de su sufrimiento y su resurrección. Y les dijo, como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús fue enviado por el Padre, ¿no? En Juan 6 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La voluntad del Padre era que el que no tenía pecado muriera en nuestro lugar. La noche antes de morir, Jesús en el huerto de Getsemaní dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. La voluntad del Padre era que su Hijo unigénito muriera y derramara su sangre para quitar los pecados de la humanidad. Por eso, como me envió el Padre, Jesús cumplió la voluntad de Dios que lo envió y murió en la cruz para quitar los pecados de la humanidad. Ahora Jesús, después de resucitar, dijo, como me envió el Padre, así también
yo os envío. ¿Para qué nos envió? Jesús vino para llevar a cabo la obra de la salvación muriendo en la cruz, y nosotros somos ahora enviados para predicar esta verdad. Así también yo os envío. Y diciendo esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. En Juan 15 dice, cuando venga el Consolador, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo vino para dar testimonio de Jesús. Jesús vino a realizar la obra de la salvación y después de cumplirla, el Espíritu Santo viene para dar testimonio de lo que Jesús cumplió. Por eso, después de decir, recibid el Espíritu Santo, dijo también, a quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Es una declaración asombrosa. Jesús es quien recibió la autoridad para perdonar pecados. Él murió en la cruz y derramó su sangre preciosa para cumplir esta obra. Y nosotros, al predicar esta verdad, también hemos recibido la autoridad para perdonar los pecados de los hombres. Él dijo, a quienes remitieres los pecados, les son remitidos, ¿verdad? Pero en el catolicismo dicen que el Papa recibió esa autoridad. En Mateo 16, cuando Pedro confesó a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dijo, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y dijo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En el catolicismo dicen que Pedro así recibió las llaves del reino de los cielos y que él fue el primer papa. Entonces, aunque hay obispos en otras regiones, el obispo de Roma es el sucesor de Pedro. Pero como el Papa no puede trabajar solo, los sacerdotes son quienes ejercen esta autoridad en su nombre con las llaves del reino. A quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Así que dicen que han recibido la autoridad para perdonar pecados. Todo lo que desatares en la tierra será desatado. Esto es resolver el problema del pecado entre Dios y el hombre. Y dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Si se retiene, así quedará. La Iglesia Católica piensa que los sacerdotes actúan en nombre del Papa, esto es la confesión. Si confesamos nuestros pecados y nos dicen tus pecados son perdonados, entonces se perdonan, pero si dicen son retenidos, así se quedan tal cual. Pero no se trata de eso. Cuando nosotros predicamos que Jesús perdonó para siempre nuestros pecados en la cruz, las personas reciben el perdón. Y si no lo predicamos y lo dejamos así, ellos seguirán en el camino hacia el infierno. ¿No es esto asombroso? Este mandato de predicar el Evangelio es el mayor mandamiento que el Señor ha dado a los salvos. Y es la mayor misión de los cristianos y es el propósito de nuestra vida. En Salmo 118, 17 dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. ¿Cuál es el propósito por el cual una persona salva debe vivir más tiempo? Es para predicar esta verdad. Después de decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, le dijo también, toma tu lecho y anda. Así, el Señor demostró en la práctica que tenía autoridad para perdonar pecados. Dijo, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. A través del poder de hacer que el hombre caminara y llevara su lecho, Jesús manifestó y demostró a la gente que Él era quien había recibido la autoridad para perdonar pecados. Ahora, Él también nos ha dado la autoridad para perdonar pecados. En Juan 14, 12 dice, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre.
Podemos hacer las obras que Jesús hizo. Así como cuando Jesús dice tus pecados son perdonados, se perdonan, cuando nosotros predicamos el Evangelio, las personas reciben el perdón de pecados. No hay necesidad de decir yo retengo sus pecados porque simplemente no hay que hacer nada. Si los dejamos solos, ellos naturalmente irán al infierno. Pero ¿está bien quedarse así con la boca cerrada? Uno debe decir al menos las palabras que puede decir, ¿verdad? Así también lo dice Salmos 66, 16. Venid, oíd todos los que teméis a Dios y contaré lo que ha hecho a mi alma. Como la mujer samaritana dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Nosotros no hablamos lo que hemos hecho, sino de lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando los discípulos de Jesús lo encontraron por primera vez, Andrés le dijo a Pedro y a los otros discípulos, venid y ved. ¿No será este el Cristo? Venid y ved. Nosotros podemos predicar de esta manera sencilla. Salmo 66, 16, contaré lo que ha hecho a mi alma. Si lo decimos con certeza, como dice Proverbios, las palabras de quienes testifican con certeza tienen poder, esto puede mover el corazón de los hombres. Los no creyentes en realidad nos observan. Cuando decimos somos salvos, nacimos de nuevo, tenemos esperanza en el cielo, ellos nos observan atentamente cuán verdaderas son nuestras palabras. Miran cómo viven los salvos y viendo cómo hablamos y cómo actuamos como salvos se dan cuenta. Lo que dicen estas personas y lo que creen es verdad. Lo que ellos predican es la verdad. Pero por más que nosotros hablemos bien del Evangelio, si nuestras acciones y palabras están mal, dirán, también saben mentir muy bien y no creerán. Cuando Jesús le dijo al paralítico, toma tu lecho y anda, al levantarse y actuar como una persona salva, ahí fue recién cuando los hombres pudieron creer que el Señor le había perdonado sus pecados y le había sanado. Por eso dicen que en ese momento creyeron en las palabras de Jesús. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Acaso nos avergonzamos del Evangelio? ¿Hay algo más asombroso que el Evangelio? Un alma destinada al infierno recibe la salvación cuando comprende y cree en la gracia de Dios. ¿Hay algo más asombroso que esto? ¿Cómo podríamos no predicarlo? En Ezequiel 2:5 dice, escuchen o dejen de escuchar. Esa persona no escuchará aunque le predique. Esto es prejuzgar. ¿Lo han intentado de verdad? ¿Cuántas veces lo han intentado? Hay que perseverar hasta el final. Si persistimos con tenacidad, como algunos que continúan orando por sus esposos no salvos, oran y tratan de predicarles a pesar de la persecución. De hecho, yo conozco varios casos donde el esposo recibió la salvación incluso justo antes de morir. De verdad, esas oraciones fervientes y anhelosos se cumplen porque Dios nos ayuda. Por eso nuestra responsabilidad es tan grande. Jesús es el Cristo, el Salvador. En 1 Corintios 12:13 dice que las personas salvas también son como otro Cristo. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Como seguimos al mismo espíritu, también hacemos lo que hace el Señor. Por eso somos pequeños Cristos, pequeños cristianos.
Predicar es un privilegio que el Señor ha dado a los salvos para salvar las almas de los hombres en este mundo. Pero si escondemos este privilegio y no predicamos, si no predicamos el Evangelio, dijo que habría ay de nosotros. En Juan 5:24 dice, el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cuando predicamos la palabra del Señor, el que oye la palabra y cree, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Su destino cambia. Y cuando Jesús le dijo al paralítico que se levantara y caminara, y él tomó su lecho y realmente caminó, toda la gente se asombró diciendo, nunca hemos visto tal cosa. No solo se asombraron, sino que se dieron cuenta y entendieron que Jesús tenía autoridad para perdonar pecados. No debemos guardar solo para nosotros mismos esta maravillosa salvación que el Señor nos ha dado, sino que debemos compartirla, predicar y orar, y como estos 4 hombres que llevaron al paralítico ante Jesús, no importa cuántos seamos. Si tenemos un mismo propósito juntos, el Señor ciertamente obrará a través de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo y sacrificio para salvar las almas. En el retiro de verano, de verdad guiamos a muchas personas al Señor. Ellos vienen porque escuchan las palabras de los salvos. Si no fuera así, ¿cómo vendrían ellos? Mientras que otros escapan del calor yendo a la playa o viajan al extranjero para disfrutar aprovechando sus vacaciones, los salvos oran fervientemente y se esfuerzan. Por esa razón las personas se atraen al retiro. Y finalmente, al oír la palabra, ellos comprenden. Esto no puede suceder sin la oración, el esfuerzo y el sacrificio de los que fueron salvos primero. ¿Qué pasa si nos cruzamos de brazos diciendo, aunque yo no haga nada, todo saldrá bien? Cuando hay seminario de la Biblia, ¿acaso la obra de la salvación ocurre por sí sola? Como dice Proverbios 24:12, diciendo que no lo supimos, qué bien mienten. ¿De verdad no sabían que si dejan a esa persona así, iría al infierno? Esta vez debemos orar juntos y determinar con anticipación a quienes vamos a predicar, así como estos 4 hombres que llevaron al paralítico. Debemos traerlos ante el Señor para que escuchen la palabra y sean salvos. Cuando muchas personas reciben la salvación, esto glorifica a Dios. En Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. Que muchas personas se salven es dar frutos, y esto glorifica a Dios. Cuando predicamos y muchas almas se salvan, esto trae mucho gozo y gloria a Dios. Y es la evidencia de que somos realmente discípulos de Cristo y no solo de palabra. Los discípulos de Cristo hacen lo que Cristo hace. Ellos obedecen, actúan según su ejemplo. Así que trabajemos juntos para que muchos sean salvos esta vez también. Oremos. Padre misericordioso, te damos gracias porque tuviste misericordia de nosotros aun cuando estamos alejados de ti en pecado. Cuando no te conocíamos, tú nos amaste primero y por la sangre preciosa que el Señor derramó al morir en nuestro lugar, tú perdonaste eternamente nuestros pecados. Gracias porque tu Espíritu Santo
nos ha permitido comprender esta maravillosa gracia y hemos sido salvos por la fe. Ahora nosotros que hemos sido redimidos por la sangre preciosa del Señor, ayúdanos para que en nuestra vida restante podamos cumplir la misión de predicar este Evangelio que tú nos has encomendado. Haznos dedicar nuestro tiempo, talentos, recursos y fuerzas para guiar las almas perdidas hacia ti. Te pido que bendigas este seminario de la Biblia que está por comenzar y para que muchas personas sean salvas y que esto te dé mucho gozo y gloria. Ayúdanos para que tus hermanos salvos trabajemos y cooperemos juntos en esta gran y santa obra de Dios y que tu obra sea cumplida poderosamente. Oramos todo esto pidiendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.